Y ahora sí está grabando, ¿no? Sí, sí está grabando. Ya. Vamos a partir con un resumen. Si tienen cualquier pregunta, la pueden hacer ahí a vos por el chat. Voy a tratar de estar revisando el chat. Entonces, la clase pasada lo que empezamos a hacer es que nosotros tenemos problemas de optimización. Entonces, los problemas de optimización son una narrativa, en el fondo, una narrativa que podemos sacar de empresas, de organizaciones públicas, de organizaciones privadas. Son un problema que a partir de cómo lo vemos en la realidad y lo podemos pasar al lenguaje matemático. Entonces, típicamente se parte describiendo como en palabras, escuchando gente, haciendo entrevistas, hasta que se llega a entender el problema. Y una vez que se entiende el problema, se transforma en lo que es un modelo matemático. ¿Y cuál es la gracia de hacer un modelo matemático? Es que este modelo matemático, si lo podemos después, primero lo podemos empezar a resolver a mano, ¿cierto? A instancias chicas. Entonces, porque después de un tiempo que lo estamos resolviendo a mano, si el problema escala mucho, como que eso es imposible. Podríamos estar vías completas resolviendo problemas cuando escalan mucho si lo hacemos a mano. Entonces, después aparecen los computadores y la capacidad de procesamiento. Entonces, cuando tenemos un lenguaje matemático, es más fácil también pasárselo a un computador para que lo entienda, porque el lenguaje matemático se puede transformar a instrucciones para el computador y el computador nos va a resolver problemas que nosotros ya habíamos modelado antes. Entonces, esa como la evolución de por eso lo estamos modelando ahora y por eso también lo estamos pasando a computador. Para aprender esas dos partes, pero también en el curso vamos a aprender eh, cómo resolver algunos de estos problemas sin usar el computador, como a mano. No hay instancias muy grandes, pero siempre es bueno tener una idea de qué es lo que está pasando detrás. Entonces, al inicio de la auxiliar vamos a recordar un poco como qué se necesita para un problema lineal y cuál es la gracia de que el problema sea lineal. Entonces, para resolver un problema de programación lineal, el contexto del ejercicio puede resultar difícil, ¿cierto? Como que lo podemos leer y no entender mucho lo que está pasando. Sin embargo, tenemos 4 puntos claves que vamos identificando para resolver estos problemas. La primera es identificar el problema. ¿Qué es lo que nos están preguntando? O yo me quedaría más como la pregunta con esta segunda parte, que nos preguntan qué nos están pidiendo decir. Entonces, cuando vayamos entendiendo el problema, tenemos que ir viendo qué es lo que se tiene que decir. Que es distinto a un parámetro, porque no es un dato del problema, sino que es algo que el problema nos debería entregar como resultado. Como tal vez se podría hacer esto, o no, está esta opción. Cuando vamos como identificando esas palabras, como una decisión, como que se nos va acercando a una decisión. Después tenemos un segundo punto, que nos dice que identifiquemos las condiciones que se deben cumplir a la hora de buscar este objetivo. Entonces esto nos empieza a hablar como que hay restricciones, ¿cierto? Si yo tengo una mochila y la empiezo a llenar, típicamente la mochila va a tener una resistencia o mi espalda va a tener como un peso máximo que pueda soportar. Entonces eso me va a decir que, o incluso la mochila tiene una capacidad limitada. Entonces me dice que yo debería explicarle mi problema, o modelarlo, mejor dicho, que no puedo meter infinitas cosas en mi mochila, y hay un set de restricciones que se debe cumplir. Entonces, ese es el punto. El punto 3 nos habla de identificar cuál es el objetivo general o el más importante. En el fondo, ¿cuál es la función objetivo, cierto? Ya, yo ahora sé que mi mochila tiene una capacidad limitada, entonces no puedo meter infinitos objetos, tengo que decidir cuál objeto meter. Entonces necesito un criterio para decidir entre si meter la pelota o meter fruta. Y ese criterio es la función objetivo. Si la función objetivo mejora con comida, voy a elegir meter la fruta. Pero si tal vez mejora con elementos para hacer deporte, voy a elegir meter la pelota. Entonces la función objetivo nos indica hacia qué rumbo, por decirlo, se tienen que tomar las decisiones. Y el punto 4 es identificar el contexto general del problema. Entonces, hay muchos datos que tal vez no sean importantes mientras tenemos una narrativa, mientras que hay otros que en verdad sí aportan información al problema y deben ser considerados. Por ejemplo, el color de la mochila puede ser irrelevante. Eso en lo que sería como el primer resumen. Entonces, ¿cómo se sienten con los problemas de programación lineal? Si tienen alguna pregunta, quieren como ver un pequeño resumen de qué son, cómo funcionan, o le damos tiro con el problema 1 y lo vamos entendiendo sobre la marcha. Cuénteme usted. Yo al menos preferiría ir sobre la marcha. Ya, ya, démosle nomás. Cachemos entonces qué dice el punto. El P1 es un problema de flujo. Entonces, ¿qué quiere decir un problema de flujo? Es que es un problema, bueno, el flujo engloba muchos tipos de problemas de optimización que se resuelven usando la misma técnica. Y esta técnica se llama flujo. Y la gracia que nos dice la técnica de flujo es que si yo tengo un grafo, puedo enviar cosas desde un punto a otro punto. Y la gracia del flujo es que no se vayan quedando estancadas, que yo me asegure que saliendo de un punto llego al otro. Entonces voy a leer el problema 1 y después lo vamos a dibujar para que quede una mejor como entendimiento del problema.
Entonces, imagina que quiere planificar un sistema de tubos de transporte de agua. O sea, va a tener un conjunto C de ciudades, que ya está subrayado. Ahí va muy bien. Conjunto C de ciudades. Y un conjunto L de conexiones. ¿Qué significa que L esté en C cruz C? Que el conjunto L es de dos elementos, donde el primer elemento pertenece a las ciudades y el segundo elemento también pertenece a las ciudades. Entonces, en el fondo, es conexión entre ciudades con un, no sé, un nombre raro. Entonces, después sale que estas son las conexiones que se pueden construir. Entonces, cada elemento L, perteneciente a las conexiones, es definido por dos elementos que son LA y LB. Ya, súper. En el fondo, hay muchas formas como que escriben L, pero es la conexión entre dos ciudades. Después nos dicen si se construye una conexión, y aquí lo subrayamos al tiro en azul porque sale como si se construye, es como que se podría hacer o no se podría no hacer. Entonces vamos cachando que es una variable de decisión. Si se construye o no. Se puede transportar agua desde la cañería A que parte en A hasta la cañería que parte en B. Como estamos hablando, bueno, tubos, cañerías, va a ser lo mismo. Además, por cada conexión posible L, hay un costo C sub L. Entonces, para construir una conexión tiene un costo asociado, que se tiene que pagar en caso de que se construya L. Entonces, la pregunta 1 nos dice, o el ítem 1 nos dice que dadas dos ciudades, ST, una ciudad de inicio y una ciudad de fin, perteneciente a las ciudades, se tiene que construir un conjunto L', subconjunto L, conexiones, tal que se puede transportar agua desde S a T a través de las conexiones de L'. ¿Qué nos quiere decir? Que yo no necesito pasar por todas las ciudades para llevar agua desde S a T. En el fondo tengo que escoger el conjunto L' de conexiones óptimas que para llevar agua desde S a T. ¿Y cuál estoy viendo? ¿Cuál es la decisión? ¿Cómo estoy viendo cuál es la decisión óptima? Es por lo que viene ahora. Si vemos lo que está subrayado en verde, nos dice que la decisión óptima se toma en función de minimizar el costo total de construir estas conexiones. Entonces, ¿alguna duda con el enunciado antes de partir como escribiéndolo? No. Súper. Ya, entonces, ahora lo que voy a hacer es como un pequeño dibujo de lo que sería el problema. Vamos a tener ciudad. A esta ciudad acá le vamos a poner S porque va a ser la ciudad de inicio. Entonces, vamos a crear otras ciudades, como vamos a hacer un ejemplo de Julieta. Entonces, estos puntos van a representar ciudades, y entre las ciudades el problema nos dice que hay posibles conexiones. Entonces, las que yo voy a hacer ahora en amarillo no son conexiones que ya estén ya construidas, son construcciones que se podrían eventualmente construir. Entonces, por ejemplo, vamos a tener esto, y no sé, esto. Y ya, esta acá va a ponerla. Entonces, cada una de estas posibles cañerías de construir tiene un costo. Este va a ser el costo, este va a ser el costo 1, este va a ser el costo 2, costo 3, esta va a tener un costo 4, esta va a tener un costo 5. No es que valga 5, es como el ítem 5 del costo, que está definido en un conjunto. Y así, con todas las demás. Entonces, el problema nos dice, encuentra una forma de ir de, ya, pongamos que este T, está al otro lado. Entonces nos dice, encuentra una forma de ir de esa T que sea la más barata posible. Entonces, este grafo, a priori, no es muy grande. Entonces, como que yo podría empezar a hacer suma y resta y eventualmente decir cuál es el camino óptimo. Entonces, supongamos que. Entonces, en este caso, no veríamos como mucha utilidad en ocupar un computador para resolver este problema si se puede resolver a mano. Entonces, la gracia de que cuando ocupamos un computador es que los problemas empiezan a escalar rápidamente en tamaño. Entonces, puede que podamos resolver este primer problema que le mostré recién a mano, pero después podríamos tener un grafo de este porte, con S en la esquina inferior izquierda y T en la esquina superior derecha, donde ya no sabemos cómo resolver la mano. Podríamos estar demasiado tiempo probando todas las combinaciones para ver cuál es el costo más barato de ir a ese T. Entonces, esa es la gracia que si nosotros lo aprendemos a modelar y ocupamos y aprendemos a ocupar un paquete de programación, por ejemplo, Guroi en Python, que nos resuelve este problema. Si nosotros lo usamos modelar y después lo usamos programar, esto ya resuelto. Entonces, esas son habilidades que vamos a ir trabajando. Pero para esta auxiliar nos vamos a basar en este grafo que es más chico porque nos sirve a entender. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo tenía una pregunta que creo que va a ser la tarea. ¿Qué pasa si aparecen como más de una solución óptima? Si todas las soluciones te dan como la misma función objetivo, entonces estaría indiferente en cuál de las tomas. Al menos que haya alguna situación que no estemos en el problema y que pueda inclinarte a tomar una decisión en vez de otra.
no sé. Ah, Puede ser vale. variada, por ejemplo. Vale, gracias. De nada. Entonces, Dani, típicamente vamos a partir, dime. lo que entregaría la respuesta o el programa sería la cantidad como de tuberías que hay que hacer, o entregaría como el camino correcto. Eso depende principalmente de cómo demolemos el problema. Pero, por ejemplo, el problema nos va a entregar sí o sí las decisiones que se deben tomar. ¿Y cuáles son las decisiones? Esas son en función de las variables de decisión que nosotros definimos. Entonces, si nosotros vamos a definir como variable de decisión qué cañerías se tienen que construir, el programa nos va a entregar cada cañería que se debe construir. Sí, Ah, ya. entonces, por ende tendríamos el camino. Y también nos va a entregar siempre las funciones, el valor de la función objetivo. Entonces nos diría el costo total de construir esa ruta, por decirlo. Ah, ya. Vale, Dani. Sí, además, con toda confianza van haciendo las cosas. Entonces, vamos a partir definiendo típicamente lo que son nuestros parámetros y conjuntos. ¿Ya? Entonces, en este problema, como vimos, no había muchos parámetros conjuntos. Tenemos C, que define las ciudades. Tenemos L, que define las conexiones. Y teníamos un costo de C sub L a coma B, por decirlo. O pongámosle I, J, que sea más genérico. Que es el costo de la conexión esa que está ahí. Costo de construir entonces esos son los parámetros de nuestro problema. Y como habíamos dicho, lo que queremos nosotros decidir, pues ahí le ponemos ahora variable de decisión. Y aquí también habíamos subrayado en azul en el enunciado, es si se construye una conexión L o no. Entonces, eso lo transformamos a lo siguiente. Vamos a tener X sub L de I, J, que va a ser 1 si se construye. La conexión L de I, J y 0 sin. Y esto es para todo L de I, J perteneciente a las conexiones posibles, que son las conexiones que existen. ¿Y qué significa que hay un para todo? Esto quiere decir que hay una variable de decisión que va a ser L de ir de A a B, o va a haber otra que va a ser L de ir de A a C, así con todos los caminos posibles. Por ejemplo, X de ir de L de B a C, y así con todos los caminos que existen. Entonces después el programa va a decir si este vale 1, o esta vale 0, y esto también vale 0. Cuando optimice el programa nos va a ir llenando cada uno de los valores de la variable de decisión. Y en un problema de flujo, lo más importante son las restricciones de flujo. Entonces aquí le vamos a poner restricciones. Yo creo que hacerlo en otra plana para tener más espacio. Y le vamos a poner flujo. Entonces lo que yo voy a hacer primero, le voy a escribir y después las voy a ir explicando. Porque puede que al principio estas podrían ser un poco como complejas o nada tan intuitivas, pero una vez que las vemos escritas y las vamos viendo con el dibujo, empiezan a hacer más sentido. Entonces, las restricciones de flujo típicamente se escriben como una sumatoria. Disculpa, Daniel. Dime. Preguntan si el grafo es dirigido. No, en este caso el grafo no es dirigido. Entonces, aquí. Entonces, esta van a ser como la sumatoria y nos va a dar 3 posibles resultados. Y estos estamos sumando en la primera sumatoria, son los I perteneciente a C, tal que el L de I, J es una conexión posible. El sentido importa cuando, no sé, por ejemplo, si yo estoy construyendo carreteras, el sentido importa. Porque si importa si yo voy a tener, el sentido de las calles importa, ¿cierto? No lo mismo, si no, voy a tener autos yendo en los dos sentidos y van a chocar. Entonces, en ese sentido, habría que modelar un grafo dirigido. ¿Qué otro caso podríamos modelar un grafo dirigido cuando hay restricciones de camino? Generalmente.
A ver, otro caso podría ser líneas de producción, que las líneas de producción se mueven en solo un sentido y podrían ir para distintas máquinas, pero solo en un sentido. Entonces ahí también podríamos tener grafos de Lisp. Y en la segunda también tenemos la misma sumatoria, pero con los subíndices invertidos. Ya, entonces esto va a valer 1 si es que si j es igual a s. Va a valer menos 1 si j es igual a t, y va a valer 0 si j no es ni s ni t. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta restricción? Vamos viéndola con el dibujo. Esta restricción nos está diciendo si es que si j igual s, que es el caso 1, esta sumatoria tiene que valer 1. ¿Y cuál es la única forma de que esta restricción valga 1? Es que este primer ítem valga 1 y que el segundo valga 0. Entonces nos está diciendo que si es que j igual a s, entonces vamos a tener la variable de decisión x de l, y, s. Y aquí vamos a tener x de l de s, i. Ya, correcto. Entonces, aquí ya estaría ser menos 1 y la otra 1. Ya, entonces, lo que me está diciendo, para que esto sea menos 1, esto va a valer 0, y esto va a valer menos 1. Esto va a valer 1. Se la resta hace menos 1. Nos está diciendo que yo sí estoy yendo desde algún s a un i, pero yo no estoy yendo de ni un i a un s. Entonces, como yo no estoy yendo de ningún i a ni un s, esto va a valer 0. Pero como yo estoy yendo de algún s a un i, esto va a valer 1. ¿Y por qué estoy imponiendo que esta restricción para el caso de que j igual a s valga menos 1? Es por lo siguiente. Si nos vamos al dibujo, lo que estamos diciendo es que yo quiero salir de S hacia alguna otra ciudad, por ejemplo esta o por ejemplo esta otra. Pero nada entra a S, nada llega a S, solamente de S se sale. Entonces por eso esa restricción vale de menos 1. ¿Se entiende? ¿No quedan preguntas sobre el caso cuando J vale S? ¿Se entiende o no? ¿Queda alguna pregunta? Siempre me he preguntado si no hay el caso de que puedan ser distintos a 1 los resultados. Digo, mayor o menor a 1 y menos 1. En el caso del flujo, es que en este caso no estamos viendo cuánto enviar. Estamos asegurándonos que hay un flujo. No importa la cantidad de agua, estamos viendo si construimos esa cañería o no para pasar agua. Entonces, Claro. como estamos... Sí, bueno, entonces nuestra variable de decisión tienen como los valores 1 menos 1. ¿Y por qué no estamos pegando al 1 y menos 1? Porque no tendría sentido, si estamos minimizando costos, hacer dos cañerías para salir de eso. Estaríamos, una de las dos sí o sí estaría de más, porque estoy sacando agua, estaría agregando costos. ¿Cierto? Por ejemplo, si este es el camino, y yo además construyo esto, o sea, estoy saliendo más de una vez de ese, no tendría sentido. Estoy construyendo una cañería más que no es necesario. Ya veo. ¿Se entiende entonces como el primer caso? Está acá. Sí. Súper. Entonces también ahora vamos a ponernos el caso de que J será igual a T. Aquí le ponemos J será igual a T. Entonces, ¿qué es lo que va sacando J igual a T? Entonces vamos a sumar sobre los X, L de I, T menos los X, L de T, I. Entonces T es la final. Y como T es la final, queremos que solamente entre el flujo, pero que no salga, ¿cierto? Porque tiene que llegar a T y quedarse en T. Entonces, esta que es de algún I que vamos a estar sumando sobre todos los I, de algún I queremos llegar a T. Entonces, esta va a valer 1. Y como esto tiene que valer 1, porque lo estamos imponiendo la restricción, estamos obligando que esta sea 0. Entonces, al obligar que esta sea 0, estamos asegurando que no salga agua, pero que sí entre agua de algún I, algún nodo I, al nodo T. Entonces, lo que estamos haciendo con esa restricción es que estamos sumando sobre los posibles nodos que pueden llegar a T
y estamos cogiendo que solamente desde uno de estos dos se puede efectivamente llegar a t, pero que de t no sale nada. Eso es lo que estamos diciendo en ese caso. Y después tenemos un tercer caso, que es cuando, si tienen preguntas, en verdad, vayan haciéndolas, estoy atento al chat, al audio, cualquier cosa si no se está entendiendo. Tenemos un tercer caso, que es cuando j es distinto de s y es distinto de t. Entonces, en este caso no estamos ni en el nodo inicial ni en el nodo final. Entonces, esta restricción nosotros pusimos que vale 0. Y vamos a sumar sobre los x, l, i, j, menos los x, l, j, i. Entonces, acá hay dos opciones. Si es que esta vale 1, es decir, estamos entrando al nodo j, para que esto valga 0, la segunda también sí o sí va a tener que valer 1. Entonces estamos imponiendo que si estamos en un nodo intermedio, es decir, un nodo de paso, y entramos a un nodo, sí o sí vamos a tener que salir de este nodo. Entonces, de esta forma, nos da 0. Y el caso como complementario nos está diciendo que si es que no estamos entrando a j, para que esta resta nos dé 0, tampoco podemos salir de j. Entonces, la primera nos dice que si estamos entrando, esta nos dice si estamos entrando al nodo j, también estamos saliendo. Y la segunda nos dice que si no estamos entrando, no podemos salir. Entonces, si lo vemos en el dibujo, parémonos en este nodo que está acá. Entonces, a este nodo que está acá, a ver, voy a escoger un... Si es que entramos a este nodo, vamos a tener un 1 en esa variable de decisión, ¿cierto? Pero esta restricción tiene que restar 0. Entonces, como estamos entrando y tenemos un 1, también vamos a tener que salir hacia alguna parte, y solo una parte. Entonces vamos a tener que entramos, salimos. Entonces 1 menos 1 nos va a dar 0. Y se cumpliría esa restricción. Caso contrario, si es que no estuviéramos entrando a ese nodo, pero estuviéramos entrando al nodo abajo, esta área de decisión de acá que nos pregunta si vamos de S al nodo en círculo, va a valer 0. Y como esta vale 0, y sabemos que la resta de nodos tiene que valer 0, esta restricción que va hacia acá y esta que va hacia acá, o sea, estas dos variables de decisiones, van a tener que ser 0. Porque si no entra flujo, entonces tampoco puede salir para que se cumpla la restricción con igualdad a 0. Y así se estaría cumpliendo el flujo. ¿Se entiende? Ya último ya por el chat si se entiende, porque no estoy seguro si se están entendiendo las restricciones de flujo, o tal vez sí, está muy fácil. No sé, comenten un ¿Se poco evalúa para que se nodo a cómodo. nodo? Consulta. Sí, lo que vamos haciendo es que cuando acá decimos, nos ponemos como el caso para los J, nos estamos parando en un J particular y vemos todas las opciones. Y después nos paramos en otro J particular, otro nodo, y hablamos todas las opciones. Ah, por eso es la sumatoria, como la suma de cada nodo. Sí, lo que hacemos es como en la restricción de acá, esta van volando J a J. Entonces, este de acá, la última debería decir, para ser más explícito, debería decir esta, en vez de un sí, como para todo J, ¿cierto? Entonces, en el caso 1, nos paramos en el J igual S y revisamos todos los I que se puede llegar desde el S. En el caso 2, nos paramos en el J igual T y vemos todos los I que podrían llegar a T. Sumamos sobre todos los que llegan a T. Y en el caso 3, nos vamos parando como en los nodos de paso o intermedio, pero en cada uno. Entonces, primero nos paramos en un nodo. Por ejemplo, como es un para todo, lo vamos volando nodo a nodo. Nos paramos en este y empezamos a evaluar esa restricción. Y después de que terminemos de evaluar en este, evaluamos en este. ¿Se entendió? Ahí sí. Ahí bueno. Igual, si tienen más preguntas, vayan haciéndolo con toda confianza para que quede súper claro lo que son las restricciones de flujo. Se ocupan harto, así que, no sé, cuéntenme si se está entendiendo. Yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, si yo ahí en vez de, por ejemplo, decir si es que el nodo J es igual a S, digo, el I es igual a S, ¿ahí cambiaría mi valor? De si es menos 1 o si es 1. Mira, me da la impresión de que se harían vuelta, pero podríamos analizarlo rápidamente. Si nosotros cambiamos esto, tendríamos S, J y J, S. Entonces, ¿queremos ir de S a algún J? Sí. ¿Queremos ir de algún J a algún S? No. Entonces, esta daría, sí, la primera restricción con el I igual a S tendría que ser 1. Ah, ya. Entonces ahí se darían vuelta. Sí. Ah, ya, genial, súper. Muchas gracias. De nada. Eso. Entonces, ¿alguna otra pregunta de la restricción de flujo que está acá?
Bueno, si no me explican esta parte, vamos a ir. Aparte de la restricción de flujo, siempre nos tenemos que acordar que hay una restricción que se llama naturaleza de las variables. ¿Qué hace la restricción de la naturaleza de las variables? Restringe los valores donde vive nuestra variable de decisión. Entonces, en este caso tenemos una variable x sub l y j, que es binaria. Entonces, ¿qué significa que sea binaria? Que solamente puede vivir valiendo 0 o 1. Y esto es para todo, combinación de y, j, que pertenece. ¿Qué significa que pertenezca a L? Que es una conexión válida, que existe en el grafo. Entonces, no tenemos más restricciones en este problema. Y si no tenemos más restricciones, pasaríamos ahora a lo que es la función objetiva. ¿Ya? Entonces, si recordamos nuestro enunciado, tenemos que, subrayado en verde, la función objetivo es minimizar el costo total de modelar de conexiones construidas. Entonces, ¿cómo escribimos eso matemáticamente? Si queremos minimizar, escribimos minimizar. Y vamos a sumar sobre los L de I, J que pertenecen a L. Vamos a sumar sobre las conexiones válidas. Entonces vamos a preguntar primero, ¿construimos esta conexión? Por el costo de construir esa conexión. Entonces, ¿qué nos dice esta función objetivo? Nos dice que si es estable 1, entonces en esta suma sí voy a meter este parámetro. ¿Cierto? Si es que es estable 1, este parámetro sí va a ir incluido en esta suma de acá. Caso contrario, si es que esta vale 0, voy a estar multiplicando este parámetro acá por 0. Entonces me va a valer 0 y ese parámetro no lo estaría incluyendo a la suma de acá. Eso es lo que nos está diciendo esta función objetivo. Que solamente estamos sumando los costos cuando nuestra variable de decisión vale 1. ¿Qué quiere decir que valga 1? Que ese camino sí fue construido. Y esa es la pregunta 1. Súper enfocada en lo que son las restricciones de flujo. Y antes de pasar a la pregunta 2, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que le haya quedado o que no Dani, esté entendiendo la pregunta 1. ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí, Leo? Ya, no sé si quizás como un poco simple lo que voy a preguntar, pero me queda una duda con respecto a que si ya tú así la función objetivo, ¿cierto? La queremos minimizarla. Sí. Como que la forma, entre comillas, como más intuitiva y un poco ridícula de minimizarla es no construir nada. Entonces me ahorro todo el gasto. Entonces, en ese sentido, en el problema, ¿cómo yo veo que se construye algo? Porque al final yo puedo decir que la función es como 0 y no construyo nada y al final, entre comillas, minimicé el costo. ¿Dónde veo que quiero realmente construir eso? Como no sé si Es eso una súper buena. Dale más, te escucho. Y con las Sí. restricciones, Eso es Exacto. que no sé dónde se ponía eso. Ya, lo que estamos viendo acá, como dice Jaira, se ve la restricción. ¿Cachai? Que esta restricción de acá nos dice que sí o sí tenemos que llegar a T, entonces vaya a tener que construir alguna cañería que llegue a T. Y además, acá estamos diciendo que sí o sí hay que salir de S. Entonces, sí o sí hay que construir una que llegue a S. Y acá estamos diciendo que además estas cañerías tienen que estar conectadas. Entonces, tiene que haber un camino entre S y T. Ya, bueno, ya, ahí está. Muchas gracias, Dani. De nada. Dani, Diga. ¿todos los nodos tienen que tener suministro? No, solamente nos están pidiendo llevar agua de S a T. Puede haber ciudades que no Ya, se perfecto. visiten. ¿Alguna otra pregunta? Si no, partimos con el problema. Bien, entonces le vamos a dar con el problema. Igual, en cualquier momento, siéntese con toda la confianza de interrumpir, preguntar si en el fondo la gracia es el auxiliar, así que dale no. Problema. Bien, entonces, como esta es la segunda clase de auxiliar, y hemos tenido como 2 semanas de modelamiento, el problema 2 es un poco más largo, y nos va a seguir como poner en práctica hartos conceptos que hemos ido viendo en clase. Creo que no sé nada, está muy grande, pero voy a ir leyendo el problema y vamos viendo si los vamos a entender. Entonces, este es un problema de una red eléctrica. Dice que las grandes compañías eléctricas del mundo usan modelos de optimización para manejar el flujo de energía entre sus redes eléctricas. Ya, bacán. Cachamos que estamos haciendo algo que es bien aplicado
que probablemente se ocupe o se haya ocupado en muchas empresas eléctricas en el mundo. Y después dice, este problema será la aplicación de uno de estos modelos de flujo, a otro modelo de flujo, para la generación de energía eléctrica. El objetivo será encontrar el set óptimo de generadores encendidos para poder satisfacer un cierto nivel de demanda de energía en un horizonte de 24 horas. Ya, ese es como el contexto. Como lo mejor que tenemos de la primera parte es que el objetivo es encontrar el set óptimo de generadores encendidos, ¿cierto? Entonces como que hay que ver qué generadores conviene encender y cuáles no. Ahí no empiezan como a soplar una variable de decisión. Ahí le vamos a poner variable de decisión. Ya. En este problema, los generadores son agrupados entre tres tipos distintos. Cada uno con características diferentes. Energía generada, costo de megawatt por hora y costo de encendido. El costo de encendido es que solamente por encender un generador hay un costo asociado, sin importar cuántos megawatts provoca, como un costo fijo. Luego dice, un generador, pues, y lo importante es que haya un costo fijo, es que hay un truco que se ocupa generalmente para modelar costo fijo, y lo vamos a ver también. Entonces, un generador puede estar encendido o apagado, ya nos empiezan a describir el comportamiento, con un costo asociado al encender un generador que está apagado y un costo por mantener el generador encendido. Además, la energía generada puede variar entre dos valores especificados según cada tipo de generador. ¿Ya? Entonces, podemos estar, la energía generada puede variar entre un rango, que está acá, la energía mínima generada y la energía máxima generada en megawatts para cada tipo de generador. Tenemos el 0, el 1 y el 2. Entonces, nos dicen que un ciclo de 24 horas es dividido en 5 periodos horarios, cada uno con una cierta demanda esperada. Sobre esto, es importante destacar que la empresa debe estar preparada para enfrentar una demanda por sobre la demanda esperada, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a estar mirando 24 horas hacia adelante y vamos a tener una predicción de cuánto es la demanda. No basta estar preparados solamente como para esa demanda, sino que tenemos que estar preparados por un poquito más. Como que si hay un alza inesperada en la demanda de electricidad, tenemos que estar preparados para poder suplir esa demanda. Por lo que la planta debe ser capaz de aumentar la energía total generada, respetando el máximo de energía que se pueden generar los generadores, para enfrentar esta situación. Entonces, aquí nos dicen después en celeste, el modelo debe decidir qué generadores encender o no para así satisfacer la demanda en cada uno de los periodos de las 24 horas. Y después nos dan unas tablitas con datos. Y nos dicen que planteemos el modelo de optimización para resolver la empresa y posteriormente resolver el problema con los datos en Guru y Python. Entonces, vamos viendo. Primero, ¿se entiende el enunciado o queda alguna pregunta? Algo así como antes de partir. Yo tengo una consulta, no sé si se me escucha bien. Se escucha súper. Ya, lo de la cantidad mínima generada es algo que controlamos, o sea, podemos generar, en el caso del tipo 0, digamos, 850 megawatts, como también podemos generar 2000 cuando queramos. No es algo como que Sí. varíe el generador solo. Exacto. La gracia es que, por ejemplo, el generador, nosotros definimos cuánto, no podemos, por ejemplo, generar 50 megawatts con un generador de tipo 0. Entonces, si voy a prender un generador del tipo 0, voy a partir generando 850 megawatts. Y cuando yo quiera puedo generar 2000. Exacto, voy a pasar a generar 2000. Ya, perfecto. Pero no 2001, porque no se puede con eso. Necesitaría activar otro generador. Ya, entonces, lo primero que nos damos cuenta de este problema es que hay muchísimos parámetros. Vayamos dejándolo claro. Entonces, los voy a ir escribiendo. Entonces, ya, primero teníamos que, pongámosle tipo de generadores, ¿cierto? Sabemos que hay 3 tipos. Están enumerados del 0, el 1 y el 2. También vimos que teníamos periodos. Le vamos a poner P de periodos para que sea bien intuitivo. ¿Cierto? Y si nos vamos a ver los periodos, nos damos cuenta que no todos los periodos tienen la misma duración. Entonces, el primer periodo tiene 6 horas y el segundo tiene 3 horas. Entonces son distintos. Entonces, también vamos a necesitar guardar esa información. Entonces, ahí está, le voy a poner periodos, horas por periodo. Entonces, sí o sí le tenía que poner el subíndice P porque
para indicar que es un parámetro distinto por periodo. Entonces, ya, entonces también teníamos, si vamos a ver nuestra tablita, costo encendido. Tenemos una demanda, entonces como a esa le vamos a poner D. Tenemos también una demanda que depende por periodo. Ya, entonces vamos a tener que también al inicio del problema, esto es ST0, digamos 0, podríamos tener eventualmente generadores encendidos. Entonces, este es el número de generadores encendidos. Encendidos en el periodo. Este es como el parámetro más extraño. ¿Y por qué un parámetro? Porque, por ejemplo, yo ahora voy a planificar 24 horas en adelante, y en 24 horas más voy a tener que planificar de nuevo. Entonces, cuando ya vaya a planificar de nuevo, no voy a partir con todas las máquinas apagadas. Voy a partir con lo que terminé en mi planificación de las 24 horas anteriores. Entonces, por eso yo ya voy a saber cuántos generadores van a estar encendidos en mi periodo cero, que son los que están encendidos cuando yo terminé mi planificación, no sé, hoy día es miércoles. Entonces, si quiero empezar hoy día, para hacer la planificación ahora, voy a saber cuántos venían encendidos de las 24 horas anteriores, del horizonte anterior. Entonces, por eso tenemos este parámetro. También tenemos, si tienen preguntas, las van haciendo nomás. Que hay una energía mínima que puede generar un generador de tipo T. Y también teníamos la máxima, que es lo mismo que la anterior, pero máxima. A esto, ¿de dónde lo saqué? Esto, si los vamos a auxiliar, teníamos una energía mínima generada y una energía máxima generada. Y ya, entonces, si ya vamos poniendo las tablitas, nos falta ver que hay una tablita también de costos. Pusimos la de periodos, pusimos los parámetros de demanda, pusimos los de tipo de generadores, pusimos la energía mínima generada, la energía máxima generada, entonces nos estaría faltando ir rellenando los parámetros relacionados a los costos. Entonces vamos a tener tres tipos de costos. Vamos a tener el costo base, ¿cierto? Costo base, a ver, el primero que está, ya, pongámosle el costo por hora por estar encendido, ¿cómo le ponemos? ¿Costo base? Pongámosle costo base de 3. Para el generador de tipo 3. Entonces también teníamos el costo por megawatt. Entonces ponemos en el costo megawatt, ¿cierto? Que también depende, que es costo por megawatt hora. Generado por generador de tipo 3. Y por último tenemos el costo encendido. Entonces este pongable C sub on. No sé, C sub on. Y depende de T también. Costo on de T. Entonces, costo de encender un generador de tipo T. Bien. ¿Alguna pregunta con los parámetros o con lo que estamos haciendo? Como recapitulando, teníamos muchos parámetros en el problema, que son los que están
que nos daban como una tablita, y los pasamos a parámetros matemáticos para poder escribir nuestro problema lineal. Eso fue lo primero que hicimos. ¿Dudas con eso? Si no hay muchas preguntas, vamos a seguir ahora con, típicamente después de escribir nuestro parámetro conjunto, pasamos a escribir nuestras variables de decisión. Nuestras variables de decisión. ¿Ya? Entonces, allí nosotros podemos volver al enunciado y recordamos que está relacionado el set de generadores encendidos para poder satisfacer un nivel de demanda de energía durante 24 horas. Entonces, relacionado al set de generadores a elegir, tenemos 3 cosas que podemos coger, como fuimos viendo en el problema. Todas se relacionan a los generadores. ¿Ya? Entonces vamos a tener una primera variable de decisión, que le vamos a poner el número de generadores y va a depender del T, entonces esto nos va a decir el número de generadores de tipo T que están encendidos en el periodo P. ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos que seguir el número de generadores activo por periodo. De tipo T activos en el periodo P. Y esa es como la principal variable de decisión del problema. Necesitamos saber cuántos generadores voy a necesitar activos en un periodo y de qué tipo. Y también se le a los periodos, que por cada periodo puedo ir cambiando las decisiones que yo tomé. ¿Cierto? Pero eso no es todo lo que voy a hacer. ¿Cierto? Entonces, habíamos dicho también que hay un rango de energía generada que se podía hacer por tipo generado. Entonces, vamos a necesitar decir cuánta energía vamos a producir entre medio de ese rango. Entonces, está el E sub T, P, va a ser la energía generada de tipo T, por generadores de tipo T. En el periodo P. En el periodo. ¿Ya? Y lo vamos a tener una última variable de decisión, ¿cierto? Ya sabemos cuántos generadores vamos a necesitar activos y también tenemos la energía generada por los generadores que tengo activos, ¿cierto? Pero también, no solamente voy a necesitar ir decidiendo cuántos voy a tener activos de cada uno, ¿cierto? También voy a necesitar ir decidiendo cuántos voy a encender en cada periodo. Entonces, esta la pones como N. Ya tengo. Entonces, el número de generadores de tipo T, número de generadores de tipo T. Ya. Entonces, y esta última restricción es clave, ¿cierto? Porque teníamos un costo fijo que nos hablaba de un costo fijo por encender un generador. Entonces, yo para saber cuánto va a ser mi costo fijo en cada periodo, por encender un tipo de generador, necesito una variable que no solamente me guarde si yo tengo 5 generadores activos en el periodo 8, ¿cierto? Porque esos 5 podrían haber estado activos del periodo 7, por decir algo. Voy a tener que necesitar una variable de decisión que me guarde la cantidad de generadores que yo estoy encendiendo en cada periodo particular para poder ver cuánto es el costo fijo de encenderlos en ese periodo. Por eso, esa es la importancia de nuestra última variable de decisión. Entonces, generalmente cuando tenemos un costo fijo, lo que se hace es crear una variable de decisión asociada, que es 1 o 0. 1 si se cumple la condición del costo fijo y 0 si no. Y de esa forma, en mi función objetivo, es muy fácil después poner el costo fijo. ¿Se entiende? No, no entendí muy bien. ¿Podrías repetirlo, por favor? Ya, es que tenemos dos restricciones. La primera que nos dice, o sea, dos variables. La primera que nos dice el número de generadores activos. Entonces, si yo tengo 5 generadores activos en el periodo 5, yo no sé cuántos de esos prendí efectivamente en el periodo 5. Entonces, si yo no sé cuántos son los que yo prendí en el periodo 5,
no sé cuál va a ser el costo de los generadores que yo enciendo en este periodo. Entonces necesito algo que me guarde específicamente, no solamente cuántos generadores activos yo tengo por periodo. Necesito una variable de decisión que me guarde la cantidad de generadores que yo enciendo por periodo. Y para eso creamos esta última variable de decisión. ¿Y por qué es importante guardar la información de la cantidad de generadores que yo enciendo por periodo? Porque hay un costo de encendido. Es decir, cada vez que yo enciendo un generador, hay un costo asociado. Entonces yo necesito saber cuántos generadores yo estoy encendiendo por periodo. Porque hay un costo asociado y lo tengo que modelar. Y este costo es fijo. Es decir, da lo mismo si yo lo enciendo 20 horas o lo enciendo 1 minuto. Este costo por encenderlo va igual. Por eso se llama fijo. ¿Se Ya entendió? entiendo, gracias. De Y nada. se crea la sumatoria como de las tres variables, así como esa variable por cada uno de los generadores, así como para saber cuántos y de cuál, porque se supone que cada uno tiene un costo diferente. Exacto. O Lo que vamos a como hacer, ah, ya, eso. así, cuando hagamos la función objetiva vamos a hacer eso mismo. Vamos a modelar ese Eso. costo fijo en la función. No, eso quería preguntar. O si se hacía como otra variable que identificara como cuál era. Sí, porque nosotros, para hacer un problema lineal, no podemos multiplicar dos variables de decisión, pero sí podemos multiplicar la variable de decisión por el parámetro asociado. En este caso sería como el costo que lo definimos separado por periodo y por, o sea, lo definimos separado por tipo de generador. Entonces, una vez modelada nuestra variable de decisión, cualquier pregunta vayan haciéndola con toda confianza, en verdad. Pasamos a lo que son las restricciones. Entonces, en nuestras restricciones, la primera restricción que podemos tener es que el número de generadores que yo voy a tener activo, que le ponemos número de generadores en un periodo, no debe exceder como la cantidad total de generadores, la cantidad disponible de generadores. ¿Cierto? Yo no puedo tener 5 generadores activos si es que ese tipo de generador solamente tengo uno. No tendría sentido. Entonces, esta restricción se modela así. El número de generadores, esta restricción, la habíamos dicho que era el número de generadores activos de un tipo T y un P particular, va a ser menor o igual que la cantidad de generadores de ese tipo. Entonces, sabemos que este es un parámetro, ya lo habíamos definido como parámetro, y esto se tiene que cumplir para todo T perteneciente a T, es decir, para todo tipo de generador y para todo periodo. ¿Qué es lo que nos quieren decir estos para todos? Nos va a decir que nos vamos a parar en todas las combinaciones posibles entre periodos y tipos de generadores, y para todas esas combinaciones posibles se tiene que cumplir esta restricción. Es decir, se tiene que cumplir para el generador de tipo 1 para el periodo 1, para el generador de tipo 2 para el periodo 2, para el generador de tipo 1 en el periodo 2, y así hasta completar todas las combinaciones posibles. Eso es lo que nos quiere decir esta restricción. ¿Se entiende o queda alguna pregunta? Entonces, creo que no queda pregunta. Entonces, veamos la segunda restricción. La segunda restricción que nos podemos acordar es que esta restricción, al principio, tal vez no está explícita en el enunciado, pero es como lógica del problema. Este tipo de restricciones no están explícitas en el problema, pero cuando nosotros vayamos leyendo esta narrativa, nos vamos dando cuenta que cuando le entreguemos este modelo matemático al computador, tenemos que restringir este tipo de cosas, porque si no la restringimos, el problema no tiene cómo considerarlo. Nosotros sabemos que es algo obvio, no podemos prender 5 generadores si es que no los tenemos, pero el problema nos sabe que es algo obvio y hay que entregárselo de alguna manera. Y estas son las maneras que nosotros le entregamos estas cosas al modelamiento, a través de restricción. Entonces, esta primera restricción se podría Una duda. Dime. G ahí serían como la cantidad de generadores totales que se tienen. Sí, G lo sacamos de esta tablita acá. Este sería ya. como G de 3. Entonces, este sería G de 0, G de 1 y G de 2. Ya, súper. Gracias. De nada. Bueno, ahora sí vamos a hacer una restricción que sí está implícita en el problema. Y es que se debe satisfacer la demanda. Entonces, ya sabíamos que la demanda era un parámetro que nosotros le pusimos de sub P.
¿cierto? Y P es para los periodos, ¿cierto? Y también, entonces, la demanda se tiene que satisfacer en cada uno de los periodos. Entonces, cuando ponemos para todo acá, como hay 5 periodos, es como poner 5 veces esta restricción, una vez para cada periodo. Y nos acordamos que teníamos una variable de decisión que nos dice la energía generada en un periodo, ¿cierto? En un periodo, que sería esto acá, por un tipo de generador particular. Entonces, son los generadores y este es el periodo. Y tenemos que sumar sobre los generadores. Sumamos sobre los P. No, sobre los generadores. Son los T pertenecientes. Entonces, yo sumo la energía generada por todos los generadores para un periodo particular. Entonces, nos fijamos en el periodo 1, sumo toda la energía generada por todos los generadores en 1, y eso tiene que ser mayor o igual a la demanda en 1. Eso es lo que nos quiere decir que esto esté la suma sobre los generadores y haya un para todo en de los periodos. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Sí, va a ser que, no sé, hay mucha silencio, así que si hay silencio, voy a ir asumiendo que se entiende. Ya, entonces, después nos acordamos que cuando queríamos generar la energía, el S sub T, no podemos generar cualquier tipo de energía, como que está restringido en un rango, que es la que le habíamos puesto acá. Entonces, eso también hay que ponerlo en el problema. Se deben respetar los mínimos y máximos por generador. A ver, se voy a dejar acá igual una notita. Somos sobre todo los generadores. Entonces, se deben respetar y ahora sí volvemos. Se deben respetar los min y max por generador. Entonces, eso lo podemos escribir como dos restricciones por separado. Veamos la primera que se asocia al min. Entonces, vamos a querer que, no sé, la restricción que se asocia al mínimo es que la energía generada en un periodo y para un tipo de generador particular tiene que ser mayor o igual al mínimo que puede generar ese generador, ¿cierto? El mínimo es un parámetro y lo multiplicamos por la cantidad de generadores activos. Le pusimos NG. De T, ¿cierto? Y esto sí tiene que cumplir para todo generador, para todo generador, para todo tipo de generador, en todo periodo. No se puede producir menos energía de lo que está estipulado, ¿cierto? Y análogamente tenemos la que hay un máximo. O sea, la energía generada bien. Entonces, esta restricción igual la voy a explicar un poquito más, porque cuando yo la hice igual me había entrado un poco, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo 5 generadores, digamos que este vale 5, y el mínimo es 10, lo que me está diciendo esta restricción es que la energía total a producir tiene que ser mayor o igual que 50, ¿cierto? Esto va a tener que ser mayor o igual que 50. Pero nada me está diciendo que cada generador tenga que producir un mínimo de 10. Podría perfectamente tener los 50 megawatts generándolos en un solo generador, ¿cierto? Entonces eso me causó un poco de ruido, pero después me di cuenta que si yo ya tengo encendido o activo los generadores, en verdad no tendría ningún sentido tener los 50 megawatts en un solo generador y lo otro en cero, porque si yo los otros no estuvieran en cero, en verdad estarían apagados. Entonces, por eso esta restricción nos dice que esto se va a repartir como equitativamente entre los generadores encendidos. No tiene ningún sentido que se repartan 50, 0, 0, 0. Lo mismo para los máximos. Entonces, era algo que me había gustado ver, no sé si se entendió. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos con la siguiente restricción. Si tienen dudas, las van haciendo, estoy atento al chat. A ver, voy a revisar el chat. Ya, nada por el chat, nada acá, sí. Entonces tenemos 4.
aparte de la demanda que teníamos como la demanda estipulada, el modelo tiene que ser capaz de soportar una demanda por sobre la demanda esperada, ¿cierto? No basta con solamente suplir la demanda. O sea, sí, la primera restricción que pusimos es que la demanda tiene que suplirse, pero además de suplirse la demanda, hay que estar preparados, no necesariamente produciéndola en este momento, pero el sistema tiene que dar abasto para un alza en la demanda. ¿Ya? Entonces, este por sobre lo vamos a modelar acá. Entonces, esta es, le podemos poner ser capaz o tener, proveer, a ver cómo le ponemos esta, poder satisfacer. ¿Cierto? Poder no significa que necesariamente estemos cumpliendo la demanda como la restricción anterior, pero en caso de que necesite, tenemos que ser capaces de hacerlo. Por eso le ponemos poder. Satisfacer una demanda por sobre la demanda esperada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es considerar el máximo de lo que se puede generar. Vamos a querer estamos considerando el máximo porque vamos a ver como la máxima capacidad de nuestro sistema. O sea, vamos a tener el máximo de lo que pueden generar nuestros generadores activos por periodo, ¿cierto? Porque sabemos que NGen es el número de generadores activos del tipo T en el periodo P, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a hacer, vamos a sumar sobre todo los tipos de generadores, y esto tiene que ser igual que un multiplicador por la demanda esperada, ¿cierto? Y esto se tiene que cumplir para todo periodo. Para cada periodo queremos estar preparados por una sobredemanda. Entonces aquí depende qué tanto más queremos ser capaces de suplir la demanda. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es mirar el historial, no sé, mirar el año pasado y ver cuánto fue el máximo peak sobre la demanda esperada que yo tenía y poner ese número. O podríamos hacer el doble de ese número porque este año se prevén problemas con la capacidad, o se prevé un aumento en la red eléctrica, no sé, en la necesidad de electricidad. Entonces, dependiendo de esos estudios que se pueden hacer, aquí podríamos situar un número, que para este ejemplo le vamos a poner 1.15. Vamos a querer tener un 15% más de lo que de la demanda esperada. Vamos a programarnos para tener un 115%, ser capaces de resolver un 115% de lo que esperamos tener. Entonces, así estamos preparados para el inesperado. La contraparte de esto es que mientras yo prepare como para más capacidad, me va a salir más caro. Entonces, como un trade-off. Puedo estar súper preparado y estar preparado, no sé, para cualquier cosa que pase, pero me va a salir súper caro y en verdad tal vez nunca pase un caso tan extremo donde necesitas estar preparado el doble en demanda esperada y estoy perdiendo mucha plata. Entonces hay que buscar como un buen número, en que sea seguro para que no haya cortes de electricidad y que no sea excesivamente alto para no estar gastando plata por gastar. Esa es como la gracia de esta restricción, que podamos ver esas cosas que se van aplicando en el mundo real. Después tenemos la relación entre las variables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre que tenemos un problema lineal, las variables se tienen que relacionar entre sí. Y como es lineal, las variables no se pueden multiplicar, se tienen que relacionar sumándose o restándose. Entonces, la forma de relacionar las variables en este problema es con el número de generadores activos y los números de generadores que se encienden. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de generadores activos en T, P no puede ser superior al número de generadores activos en T, P-1 en el periodo anterior, más los que iban siendo en este periodo. ¿Cierto? Si yo en el periodo anterior tenía encendido 3 y prendí 2 más de ese tipo para este periodo, no va a ser posible si este vale 3 y este vale 2, estoy restringiendo que este no puede ser mayor o igual a 5. Entonces, ese es a lo más 5. Y esta es una restricción lógica que nos va a dar una recurrencia entre los periodos. Como que lo que pasa en un periodo no queda independiente del siguiente periodo. Eso es lo que nos está diciendo esta restricción. ¿Y por qué es mayor o igual a 5? Bueno, eventualmente este no va a poder valer 8. No tendría ningún sentido que hubiera 8 horas si es que jamás no tengo cómo llegar a que hayan 8 encendidos. Entonces, es igual como que una restricción lógica que a nosotros se nos ocurre cuando lo estamos planeando, pero el programa a priori no lo sabe y hay que explicitarla. Que
que se hace como de la forma que lo escribimos. Y esto se tiene que cumplir para todo, me equivoqué de color, para todo tipo de generador y para todo periodo. ¿Se entendió esa restricción? ¿La lógica de esa restricción? Ya. Bueno, Sí. entonces, muchas gracias por responder. Eh, y después tenemos como una última restricción que es la naturaleza de las variables. Esto tiene que ir siempre. Y naturaleza. Y como dijimos en el caso anterior, la naturaleza de las variables tiene que ver con restringir el universo donde viven nuestras variables. Entonces tenemos que el número de generadores T, P, sabemos que es un número, entonces tiene que estar el natural. No puede ser como 3,5 de un tipo de generador en sentido. No tiene sentido. Después teníamos que la energía T, P generada por periodo pertenece a los reales positivos unidos 0, ¿cierto? Porque la energía que yo genero por periodo sí puede ser 5,56 megawatts, por decir. Y la última restricción que teníamos era el número de generadores que se encienden en T, P. Y esto también es un número, como que no puedo encender 2,5 generadores, así que también lo vamos a dejar en los naturales. Y esta variable de restricción se cumple para todos los tipos de generadores y para todos los periodos. Y después de la naturaleza variable, vendría lo único que queda en este problema, que es la función objetiva. Entonces la función objetiva la vamos a separar en tres. ¿Y por qué la vamos a separar en tres? Porque nosotros lo que queremos es minimizar costos. Y tenemos tres tipos de costos. Entonces la vamos a escribir por separado. Este es el costo 1, este es el costo, mejor pongámosle, este es el costo A, este es el costo B y este es el costo C. Entonces vamos bien. Entonces el costo A es el costo por hora por estar encendido. Si veamos cómo podríamos escribir el costo A. El costo por hora por estar encendido va a ser, se va a tener que relacionar con el costo y le pusimos como costo base. Creo que le habíamos puesto C de costo base, que es como costo por hora por estar encendido, por tipo de generador, y esto lo vamos a multiplicar por el número de generadores de ese tipo que tenemos encendido. Entonces lo vamos a sumar sobre los T y los P. A ver, un segundo, tengo una duda. Este es el número de generadores y este es el número de generadores, costo por estar encendido. Ya. Tenemos una duda con eso, pero lo vamos a resaltar para poder decir. Después tenemos otro costo, que es como el extra. El segundo es como lo que pago este, ¿cierto? El costo por megawatt hora generado sobre el mínimo. Entonces esto lo vamos a modelar de la siguiente manera. Nosotros también vamos a sumar sobre todos los periodos y sobre todos los generadores. Y esto lo vamos a escribir como el costo por megawatt multiplicado por la cantidad de megawatts que yo hago menos el mínimo. ¿Y por qué le resto el mínimo? Porque este costo se paga solamente por los megawatts que yo ocupo sobre el mínimo. Sí. Entonces, si yo estoy ocupando el mínimo de la capacidad, no voy a incurrir en un costo, solamente voy a pagar por los que están sobre el mínimo. Por eso le restamos el mínimo. Y si notamos lo que decía, es como costo por megawatt generado por sobre el mínimo. Eso es lo que nos dice. Y después tenemos una tercera restricción, que es la C, que nos dice, bueno, también la vamos a sumar sobre los pelos y los T pertenecientes. Esta restricción, que va a ser el costo de encendido, multiplicado por la cantidad de generadores que se encienden. Periodo T. Entonces el costo de encendido igual depende de T. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando el costo 1 y lo multiplicar
por la cantidad de generadores de tipo 1 que siendo un periodo, y lo voy a sumar sobre todos los periodos. Y lo mismo con el segundo, y lo mismo con el tercero. Entonces, de esta forma escribo mis 3 tipos de costos. Y después mi función objetivo va a ser minimizar los costos. Y bueno, esa sería la función objetivo del problema. ¿Queda alguna pregunta del problema? Igual ya estamos a la hora, si no me equivoco, esto hasta las 5:15 y no me di cuenta, pasamos unos minutos, perdón por eso. Así No es mucho. que, ¿qué cosa? No es nada. Ya, y bueno, en verdad se me pasó un poquito. No sé, A mí el punto no me eh, quedó muy claro. ya, el punto es, ya, estamos multiplicando el parámetro, ¿cierto? Que nos dice cuánto pagamos por megawatt extra. Y lo estamos multiplicando por la energía que estamos generando con ese generador, menos la energía del mínimo. Entonces, ¿por qué le estamos restando el mínimo? Porque yo solamente pago extra como por lo que yo me paso sobre el mínimo. Si el mínimo es 850 y yo estoy generando 1000, no estoy pagando por los 1000 watts, estoy pagando por el extra entre el 1000 y el 850. O sea, estoy pagando solamente por los 150 megawatts extra que yo generé a partir del mínimo. Ah, y ahora lo Oye, entiendo. Gracias. sí, la veo, es que sí, la veo está un poco más fluida, pero como era el segundo auxiliar de modelamiento, ya había que ponerle como otro tipo de ejercicio. Pero ojalá igual que se haya entendido y si no, hagan todas las puntas. Sí. Y si estuvo largo, igual está programado, no sé, si alguien todavía tiene dudas con programar cosas o algo, lo podemos ver también, pero el auxiliar como originalmente queda hasta acá. Así que, porque respeto claramente su tiempo y que se organizaron para estar una hora y tienen cosas que hacer y concentrarse online es difícil. Así que, nada, voy a responder preguntas y muchas gracias por la atención. Que estés bien. Muchas gracias por la clase. Que estén bien. Gracias, que te vaya bien. Chao, chao, que estén bien. Igual va a ser un video de la parte como computación, por decirlo. Sí, eso, por favor. Y si alguien tiene Mac, también sería un buen aporte, porque la verdad es que es bastante difícil. Ya, pero ¿lo pudiste instalar en Mac o todavía no? No tanto, pero por ejemplo la instalación sí fue complicado. Ya, pero una vez que ya está instalado y funciona, como que hay que darle para adelante. Ya, gracias. De nada, igual voy a subir el video con la otra parte. Dani, entonces, o sea, ¿vaya a subir la parte como de programar? Sí, igual si alguien se quiere, no sé, conversar la hora, de hecho tal vez la grabé como de corrido, para dejarlo todo subido. Bueno. Así que no sé. Una pregunta, ¿programar tú usas Jupyter o Spider? Yo ocupo Jupyter. Ah, ya, porque el otro auxiliar usa Spider y como que no me quedó muy claro cómo usar Spider. Como que Chao, chao. Ojalá se haya entendido. Ya, pero ocupemos Jupyter ahora. Ya, Estaba compartiendo pantalla de la tablet, me voy a cambiar el scope mientras. No sé. Aquí alguien no lo ha hecho. Dame un segundo. A ver, ¿ahora se escucha? Sí, se escucha. Sí. Ahí sí escucho, creo. A ver. A ver, pero se me va a el zoom de la... Yo lo escucho con eco. Sí, yo también lo escucho con un poco de eco. A ver, vamos a compartir pantalla. No, yo no. Creo que no sé por qué, no lo estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan? No sé, ayuda. Sí. Si te escucho, ¿lo escucháis? ¿Aló? ¿Por qué no escucho? ¿No se Creo que escucha, no. Dani? Lo tomaremos no. Creo que Oh, no. no, el tío Dani se murió. Ya, o sea, no los puedo escuchar, no sé por qué, pero no sé, a ver, vamos a usar el chat. Rayos, a ver, dame un segundo, archivo a arreglar. Un segundito, chico, y luego lo hago rápido.
Aló, aló. Sí, se te Ya, bueno, escucha. va a haber que hacer las preguntas por el chat. Lo siento. Ya, entonces, voy a estar súper pendiente al chat, eso sí. A ver dónde está el chat en esto. Ya, ya estoy pendiente al chat para que las preguntas. Entonces, de aquí yo haría una anaconda prompt en mi ambiente Uroi. Y para abrir Jupyter, lo que voy a hacer es ponerle Jupyter Node. ¿Ya? Y aquí ya aparecen los comandos. Vamos a hacerlo. Toma. Entonces, aquí, bueno, le pusimos el comando y con esto nos va a dar el Jupyter Notebook sin tener que abrir una anaconda, porque por lo menos mi computador se demora infinito, así que prefiero hacerlo de la ventana de comando. Entonces, una vez abrimos acá, lo que vamos a hacer, y de las cosas, aquí buscamos nuestro computador cuando entramos al escritorio. Buscamos dónde tenemos el archivo. Si yo en este caso lo guardo acá. Y aquí, cuando estoy en la carpeta que quiero utilizar, lo que hago es crear un nuevo archivo. Se puede crearle un nuevo archivo Python